Débora, muchísimas gracias por estar con nosotros y pues nada, te cedo la palabra para que nos cuentes sobre ti. Bueno, mi nombre es Débora Anaya Esguerra. Yo soy hija de Norma Constanza Esguerra, ella es desaparecida del Palacio de Justicia. Ya han pasado este año más o menos unos 37 años va a ser de la desaparición de mi mamá. Fue una desaparición forzosa, su cuerpo no se encontró nunca, los responsables tampoco han tenido una condena ejemplar. Así como mi caso también está el de otras 11 familias eh, también que tuvieron desaparecidos en el palacio y han ido encontrando restos, pero pues restos que no indican qué fue lo que sucedió con ellos. Entonces ha sido un proceso muy complicado. Yo tengo 38 años y he pasado por muchas etapas del proceso complicadas para mí, complicadas para mi familia, complicadas para mis amigos, para mi pareja, pero pues lo hemos sabido sobrellevar y yo he tratado pues de seguir como los sueños de mi mamá y no dejarme como que los malos ganen por partida doble, porque pues ya se llevaron el cuerpo de ella, se llevaron sus sueños, se llevaron todo, destrozaron una familia, entonces eh, pues trato de seguir adelante. Tengo una hija, mi hija tiene 15 años, acabo de cumplirlos, y pues es mi mayor propósito de vida, la manera como he trabajado con ella, pues para que ella sienta ese amor que de pronto yo no pude sentir de mi mamá desaparecida, entonces pues yo he tratado de que ella también se sienta amada y se sienta acompañada. Y pues a grandes rasgos es eso, esa soy yo, estudié mercadeo y publicidad, trabajo hace ya bastantes años con derechos ambientales y derechos humanos, con varias organizaciones. mm, y me he desempeñado en eso en los últimos 10 años, se podría decir. Antes tuve otros trabajos y ahora soy enfocada solamente en esta área. Súper, yo te quería Cualquier preguntar pregunta ahí que me quieras hacer. que con Mm. lo que estabas diciendo, que habían otras 11 familias que también pues pasan por esta misma situación del palacio. ¿Ellos tienen ustedes alguna asociación o se reúnen esporádicamente o ustedes tienen algún vínculo como comunidad o algo así? Sí, claro, si nosotros nos consideramos incluso familia, nosotros ya no somos unos amigos o conocidos de la lucha, sino simplemente ya prácticamente nuestras vidas están totalmente ligadas y, y nos comportamos como una familia, nos vemos seguido, estamos pendientes de todo el proceso judicial y de todos los procesos psicológicos a los que nos hemos tenido acceso por parte de organizaciones internacionales, realmente porque, y algunas organizaciones nacionales, porque por parte del gobierno pues no hay una ayuda como significativa, entonces nos reunimos seguido, nos vemos en las navidades, en los cumpleaños, nos escribimos, tenemos nuestros grupos en WhatsApp, en Facebook. No tenemos ¿cómo se podría decir? No tenemos es un grupo público, más bien todo es como privado, un grupo público como las mamás de los falsos positivos de Soacha, porque para para mis abuelitos, los papás de los desaparecidos y para los demás padres de los desaparecidos, era muy duro el enfrentar las críticas, el enfrentarle la revictimización, el enfrentar que lo segmenten a uno, que lo encasillen en cosas que son complejas, que es lo Ujú. que hace el gobierno y lo que hacen muchos medios. Entonces sí, se decidió desde hace bastantes años de que no íbamos a tener un grupo público para evitar que los viejitos pues, del grupo se vieran afectados. Nosotros somos más fuertes, la gente joven es más fuerte, pero las personas adultas no mucho.
Es Sí, posible que esa, de pronto, ese estigma que además revictimiza, como venías diciendo, haga que las instituciones de pronto retrasen los procesos o no, bueno, desde tu punto de vista, o no ayuden a agilizar, por ejemplo, el proceso de búsqueda, el proceso de encontrar la verdad, por ejemplo, sobre los hechos específicos y los culpables directamente, bueno, o indirectos, porque pues también los hay, sí. de estas acciones específicas. Sí, la estigmatización es algo con lo que viven todas las víctimas. Nosotros lo hemos vivido en carne propia durante muchos años, entonces esto interfiere mucho no solamente en los procesos judiciales y en cualquier proceso en el cual nosotros queramos visibilizar en medios o cualquier otro tipo de red para movernos y poder generar esta visualización. Entonces sí influye porque el estigma es fuerte porque se tiende a juzgar a la víctima, a la persona que desaparece o es asesinada, porque, no sé, tiene algo en lo que las personas consideran que debió morir por X o Y motivo. Entonces, eso sigue pasando actualmente y la estigmatización es uno de los pilares con los que se debe luchar todas las organizaciones en las que yo trabajo y en las otras que he visto como los procesos que llevan, sí el trabajo se debe centrar en bajarle a esa estigmatización y con mucho cariño y con mucho tacto hacer que las personas que estigmatizan eh, cambien de qué, ese mood, porque siento que a veces yo sé cuando algo es injusto y es deshonesto, que uno ve un comentario o ve a alguien que en la calle le dice a otra persona, se tiende mucho a combatir el estigma con más violencia. Eso no funciona, porque la otra Sí, sí. persona, si no lo ha vivido, pues le es muy difícil tener empatía. Entonces, los primeros que deben enseñar empatía son tanto las víctimas como las personas que así no hayan sufrido un evento de estigmatización, pero les parezca injusto y deshonesto que otra persona discrimine, esa persona no puede empezar a defender su argumento y su posición con más violencia y con una forma en la que pueda llegar a incluso a discriminar muchísimo peor. Puede que tenga razón, pero esa estrategia no sirve. Entonces, eso sí lo hemos visto en todo el proceso. O sea, siento que es muy complicado llegar a tocar a las personas en, como en la empatía, porque siento que obviamente mucho de los medios y de lo que ocurre, que hace que la opinión pública se vaya hacia un lado, eso mismo hace que no puedan como quitarse el paradigma o como ese sesgo de enfrentarse a situaciones y siempre es como a tratar de moralizar la situación, ¿no? Lo bueno y lo malo, como lo que tú decías que si hizo, si esto pasó es porque hizo algo porque debió pasar. Entonces, Sí, uno cómo podría enfrentarse o cómo podría llegar a tomar este tipo de situaciones. Por ejemplo, en tu caso, cómo uno se enfrenta a eso y ahora pues que tienes una hija que dices que la estás formando como con todo el amor y además con ideales que también quieres seguir de un legado. Cómo hacer también y cómo ese traspaso generacional para tratar de abolir como, ¿no? Ese estigma, como esa incapacidad de la empatía de las personas, que es yo creo que lo que al final hace que no se puedan resolver en realidad las cosas, es como también eso que hace que no haya al final falta de que haya falta de voluntad, ¿no? Pues hablando de la política, por ejemplo. sí. Pues es más o menos como lo que dije ahorita. Se encuentra uno en redes sociales, más que todo es en redes, que la gente de frente no es capaz de hacer un comentario discriminador. Hay unos que sí lo logran, pero la verdad la estadística es más baja, es más bien, Ujú. pero aún así, así la persona comente en las redes y discrimine o estigmatice, toca hacer el argumento de una forma en la que esa persona sienta empatía y no se sienta atacada. Esa es la estrategia que funciona en las organizaciones que yo he trabajado. Pues eso es lo que hacemos. Tratamos no de atacar de manera violenta y discriminante, sino hacerle entender a la persona que está cometiendo un error y que debe cambiar su opinión. Con respecto a, sí, a esta parte, a la parte política, pues
es un poco más lejano, aunque eh, porque hablar con ellos ya tocan un espacio en el que prácticamente ellos estén dispuestos a hablar sobre algún hecho de violencia. Esos espacios casi no se dan, porque en la política ellos creen que tienen la razón. Entonces, los únicos a veces son como las alcaldías, hacen algún tipo de evento para hacer como un acto de reconciliación, pero realmente los gobiernos de Colombia como que no buscan estos espacios, siempre se lo delegan como a organismos internacionales, como a la ONU o cualquier organismo que trabaje con derechos humanos, pero el gobierno como tal no trata el tema de la estigmatización porque ellos precisamente son los que la hacen. Entonces es difícil y ellos mismos discriminan. Los medios también tienden a hacer lo mismo, los medios de comunicación, entonces no que no le dan el espacio ni la visualización ni necesaria para que las víctimas de muchos hechos pues, puedan comunicarse. Entonces siento que eso es un trabajo voz a voz, diría yo, es un trabajo voz a voz en el cual se debe empezar a derribar la estigmatización, la discriminación, y con las nuevas generaciones siento que es un poco más fácil porque están inmersas en este tema de las redes, entonces a mí me parece grandioso todo lo que han hecho todos estos grupos en Instagram y Facebook que tienen tienen como rebatir y como mostrar pruebas y de manera incluso a veces divertida, con humor negro, humor sarcástico, también con muchas herramientas en las cuales les llegan a los chicos, a los adolescentes, para mostrarles que en Colombia hay un conflicto que se tiene que resolver y que depende mucho de ellos salir adelante en estos temas de la empatía, y cuando sean ya unos adultos más responsables, pues empezar a poner en práctica esto cuando ya tienen un trabajo o algo así. Siento que esa sería la herramienta principal. Y justamente nosotros estamos convencidos de que más allá de esperar que las instituciones traten de resolver el problema, es nosotros, justamente con lo que dijiste, del voz a voz, o sea, hacer este tipo de proyectos, este tipo de programas de difundir a la mayor cantidad de personas y de diferentes edades posibles toda esa información para que la gente tenga herramientas y decida por ella misma qué creer, ¿no? Sí. También te quería preguntar, como algo que decías también, como las nuevas generaciones, bueno, eso es muy esperanzador que, bueno, todo el mundo piensa que en el futuro los jóvenes asumiremos esto y los que vienen detrás también lo harán, pero a veces es preocupante pensar que cuando uno trata de construir estas cosas en este gobierno y en este país en el que estamos, es posible que no se pueda, ¿no? Porque entonces uno también se ve frenado de si vamos a empezar a repartir este pensamiento o Mm. repartirlo, por alguna forma decirlo, Sí. puede que uno también está corriendo un riesgo muy grande, ¿no? Entonces también eso, siento que eso es como un freno, ¿no? Para las personas que en el futuro quieran intentarlo. Entonces, ¿cómo uno podría hacer como para que la historia que en realidad existe y que no se cuenta y que se esconde para seguir como el status quo todo el tiempo, se imparta, se enseñe más, se llegue más lejos sin tener que sufrir el miedo, ¿no? Porque siento que eso es una cosa, ¿no? La gente que trata de pensar un país diferente asume siempre eso, los riesgos que son como los que ofrecen este país, desafortunadamente. Entonces, como uno podría pensar esa nueva generación, esa nueva Ahí forma de enseñar historia, de construir un creo que poco es el país. variable, creo que estamos en una variable con respecto a eso del miedo y de que ya no es tanto miedo, la verdad es una realidad. Todos los días están asesinando a una persona que piensa diferente, no solo una, varias al tiempo. Entonces, la verdad, o sea, no sé cómo explicar esta idea, pero el miedo existe y es real, porque se ve midiéndolo estadísticamente en la muerte, en los asesinatos de las personas que defienden otro ideal. Entonces lo estamos viendo a diario e incluso varias veces al día. Entonces sí es complejo manejarlo porque ya prácticamente es un riesgo personal de las personas que nos atrevemos a defender esto. No se podría como incentivar a otros a meterle la ficha 100% porque
da temor de que si una persona empieza a liderar algo, es probable que estas fuerzas oscuras que se mueven detrás y que son lo que las estadísticas nos dicen, o sea, que las que están siendo asesinados, entonces es posible que lleguen a silenciar o a silenciarla. Entonces, sí es muy difícil. Desde las organizaciones en las que yo he trabajado y en las organizaciones a las que yo pertenezco por el tema de mi mamá, sí está el miedo constante, pero aún así seguimos, porque pues hay una luz como, hay como una esperanza de nosotros eh, por, por aclarar y por esclarecer no solo lo que sucede al interior de nuestro proceso personal como el mío, sino el de todas las otras personas con respecto a paro, al paro nacional, las masacres, a los líderes ambientales asesinados, a los sociales. Entonces seguimos con el miedo, que es una realidad, y tratamos de que las personas, no sé, por lo menos lo mínimo es no argumentar con violencia, porque eso vendría siendo un indicador mucho más riesgoso para que esta persona pues sea atacada por esta fuerza que, que no sabemos en la ciencia cierta de dónde proviene exactamente, de qué parte como gobierno o militares o paramilitares proviene que están asesinando y silenciando a las personas. Entonces sí es muy difícil, pero la lucha se sigue, por lo menos haciendo en esta parte argumentativa, haciéndolo de una haciéndolo de una forma muy pacífica, argumentando muy bien las cosas que queremos transmitir y pues confiando en que nada malo pase, pero hay que seguir, hay que ser valientes y creo que estamos ahorita precisamente que en elecciones estamos en una plataforma que probablemente nos va a mandar mucho más arriba y ya va a ser más difícil silenciar a un número más grande de colombianos que se están empatizando con respecto a las causas sociales y ambientales. Entonces, pues nada, corre el riesgo realmente, pero sí es peligroso y no vamos a decir que no porque las cifras están ahí. Es cierto. Sí. Referente a el tema de justicia, como qué sentires, bueno, qué experiencia en carne has tenido respecto a ese tema. Mm, Pues justicia, no, por parte de los gobiernos de Colombia, porque ya pues con el proceso de mi mamá hemos pasado por todos. Ya yo tenía 2 años cuando mi mamá desapareció, en ese momento mis abuelos lideraban la lucha y mi tía Amparo. Entonces, ellos no vieron justicia, ellos no la vieron. Vino a salir un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aproximadamente como en el 2014, que fue una luz como de mucha esperanza con respecto al Palacio de Justicia, en el cual se condenó al gobierno colombiano pues por el hecho de la retoma del palacio, no de la toma, sino de la retoma que fue ejercida por los militares. En ese momento pues eh, logramos, logramos ver mmm, cómo pues al gobierno le tocó responder y le tocó hacer algo para como para resarcir el daño que le habían hecho. Dime, ¿se fue? No, no, no. Espérate, yo trato de silenciar esto. Ahora sí. Tranquilo. Es que el teléfono está que se me descarga, entonces me voy a tener que cambiar el computador. Ok, dale. No, pues tú Soy, me soy yo en avisas. las dos cuentas. Bueno, listo. Entonces, vimos una luz como de esperanza con este fallo y por lo menos se quitó un poco el estigma que había de lo del palacio, de que decían que toda la culpabilidad había sido del MS-9, entonces pues hubo algo de justicia en el 2014. Pero es muy triste porque no en todos los casos llegan a la Corte Interamericana, ni no todos los casos llegan acá a las Cortes, a la Corte Suprema de Justicia para esclarecerse. Y en caso de que llegue,
Acá pues lo mismo que con lo de los líderes sociales y ambientales, la estadística es totalmente nefasta, entonces lo mismo pasa con los casos que llegan a la corte, son totalmente invisibilizados, la justicia colombiana realmente no tiene un buen balance para mí en muchos de los otros casos que hay de violencia acá en el país, entonces es muy triste y, estamos esperando a que haya un nuevo gobierno en el que probablemente se escojan mejores seres humanos para estar en estos cargos y ojalá puedan ayudar a las víctimas en Colombia, que son bastantes, y pueda haber una luz de esperanza para sus casos, pero son muchos. Sí, muchísimos. Un estudio que hizo hace poquito el Centro de Memoria dice que son casi 100.000 casos de Mm. desaparición solamente. O sea, Y hablando solo de una... desaparición, faltan Exacto. homicidios, falta desplazamiento, falta secuestro, violaciones, extorsiones. O sea, prácticamente yo me atrevería a decir que, y por lo que siempre hemos estado como empapados de este tema, de la violencia en las organizaciones con las que trabajamos, que yo creo que todos los colombianos ya nos ha tocado la violencia de algún modo, y si no nos ha tocado directamente, ha tocado a alguien que tú conoces. Eso ya es Sí, como, ya está prácticamente, no hay ningún colombiano que pueda levantar la mano y decir, no, a mí no, yo no conozco a nadie que le haya pasado nada con respecto a desplazamiento, a un homicidio, una desaparición forzosa o un caso de corrupción en lo que esté no implicado, sino que sea víctima de esto. Entonces ya prácticamente todos los colombianos necesitamos justicia, entonces está muy fuerte. Mm. es cierto. Tengo aquí ya las últimas cositas que es Dale, sobre reparación. ¿Tú mm. crees en la reparación? ¿Crees que se puede hacer reparación? ¿Has sentido Sí, reparación? sí, la reparación llega, también la reparación es un proceso que muchas veces es la fuerza interior, llega desde de uno mismo. No, sí las organizaciones te ayudan y bueno, y hay un proceso psicológico bien fuerte en el cual lo hay. Reparación por parte del gobierno, pues muy nula, o sea, no la hay, por parte de la justicia tampoco. Entonces, casi siempre la reparación llega o internamente de la familia o de los conocidos o de las organizaciones que trabajan con las víctimas, que hacen un trabajo arduo pues por ayudar a que ese trauma se minimice un poco y uno como que logre estabilizar su vida. Hay algo, a mí con respecto a la JEP, esa justicia restaurativa me parece, esa justicia restaurativa me parece mucho mejor porque estamos en un proceso de más o menos 60 años de guerra en el cual pasaron muchas cosas y, y esta justicia que de pronto no exige cárcel, sino solamente para los casos de lesa humanidad y para las otras personas que tuvieron algún delito, se hace una justicia como más del perdón, la reconciliación y pedirle a esa persona que no lo repita, siento que es positivo, o sea, para mí. Sé que muchas víctimas también pensamos lo mismo, y desafortunadamente la gente que no lo ha vivido y que le parece injusto cree que la justicia restaurativa no ayuda y que estas personas deben estar presas, absolutamente todas los que están implicados en el conflicto, tanto guerrilleros, paramilitares, militares. La justicia restaurativa y este tema de la reparación para las víctimas es difícil explicar este proceso. Lo que pasa es que yo ya lo entiendo porque ya llevo mucho tiempo en el proceso y de nada me sirve a mí tener una persona presa que es perversa y que no va a dejar de serlo por estar presa. Entonces se va a volver peor. Entonces no estoy diciendo que no debe ir presa. Probablemente sí lo merezca. Claramente sí, se ha cometido delitos, no debería estar libre y el dolor que ha causado es muy fuerte y yo lo digo por mí. Si no estoy llorando es porque hay momentos en los que uno es fuerte. Hoy es un día en el que estoy fuerte, pero hay días que no podría hablar esto sin llorar. Entonces, o como
cualquier víctima que es libre de expresar lo que siente, pero de nada me sirve, por lo menos para mí. Y precisamente estoy viendo desde el proceso del Palacio de Justicia a lo que viene pasando con lo del paro nacional, con lo de las masacres, con lo de los líderes, con lo de muchas cosas, la corrupción. Realmente eso es algo que está muy interno en estos victimarios y que ellos piensan que está bien. Entonces, lástima que no le han abierto las puertas a la JEP como debe ser, porque la JEP lo que busca es eso, lo que busca es sentar a la víctima y al victimario, ponerlos a hablar y ponerlos si la persona acepta el victimario, entonces la idea no es decirle, o sea, quiero que usted vaya preso, que se muera, que le pase, que esto, sino ahondar en por qué lo hizo, por qué lo sigue cometiendo, por qué sus compañeros lo siguen cometiendo, por qué se volvió como una enfermedad el tema de atacar a otros colombianos. Tanto vuelvo y digo, todos están involucrados en este proceso violento, la guerrilla, los paramilitares, las bandas criminales, los militares, el mismo gobierno, los políticos. Entonces estas personas están tan contaminadas y tienen ya una raíz en su cabeza de violencia y de querer ejercer control en los demás, que si se dejara trabajar un poco mejor a la JEP para hacer esta justicia restaurativa, yo creo que se lograría mejores cambios, porque la idea sería cambiar la mentalidad de ellos y que prometan no volver a repetirlo, no, tampoco no dejar que otros compañeros sigan en esta dinámica de la violencia, y más bien que resarcir este daño y lograr como esa paz que tanto anhelamos todos. Esa paz solo se logra cuando una persona está arrepentida. La cárcel sí, sí, sí debe pagar, no estoy diciendo que no, porque por eso digo que este tema es tan álgido, pero, pero más allá de las penas carcelarias es el tema de la restauración entre víctima y victimario, para que por lo menos el victimario no siga cometiendo delitos. Eso pienso. Entonces, en ese sentido, sí perdón y sí olvido. No, el olvido es difícil, el perdón sí se debe realizar, porque el perdón libera. El olvido no, el olvido es, no, es imposible, pero el perdón sí, la reconciliación. Yo creo en el perdón, creo en la reconciliación, ya lo he logrado. Yo incluso tengo amigos con sus padres que son militares y no puedo juzgarlos porque no sé qué procesos llevarán internamente, pero sí he hablado con personas que están ligadas con esa institución, que es la responsable de la desaparición de mi mamá, y he logrado como entablar una conversación, y ellos me han aceptado que sí, que hay compañeros que se equivocan y que han cometido cosas que no debieron haber hecho. Entonces siento que sí, el diálogo es una buena estrategia. El problema es que tiene uno que estar dispuesto a hablar, tiene uno que estar dispuesto a no ejercer más violencia de la que ya hemos vivido en este país. Si se hacen las cosas así, es posible generar empatía, lo que comenzamos diciendo Ujú. Es en la cierto, primera hace pregunta. poquito Pero es escuché, difícil, no todas las personas es verdad, hace poquito escuché de alguien que hablaba pues también sobre su proceso, que decía que existe la reconciliación, pero no el perdón, porque es algo como de una naturaleza tan fuerte, como tan superior a lo que pasa, que es como que no se puede hacer como ese paso que tú dices que puedes hacer. No sé si eso hace parte de, pues claramente del proceso de cada cual, personal de cada cual, y no sé qué tan válido es no aceptar el perdón en ese sentido. es difícil, eso es un tema para debatir y para, eh, no sé, es que es bien complejo. Supongamos un ejemplo así como a grandes rasgos de ese perdón y reconciliación, y que la JEP logró sentar a víctimas y a victimarios, fue en el proceso de Bojayá.
las madres y hermanas y esposos de las personas que murieron, que fueron asesinadas con lo de el cilindro en la iglesia allá en Bojayá, se sentaron con los victimarios y efectivamente duraron varios meses, eso no fue solo un día, tratando de establecer qué llevó a estas personas a cometer esto contra personas inocentes. Eh, y estas personas de las víctimas eh, lograron perdonar, lograron reconciliarse, lograron abrazarse. Y estas personas de los victimarios lograron arrepentirse, no solamente porque en sus lágrimas se veía el dolor que habían causado, sino que había una promesa genuina de no volver a repetir algo como lo hicieron y lo que los llevó a preso. Entonces sí es posible. El problema es que hay mucha oposición porque hay políticos que no les conviene la reconciliación, que no les conviene el perdón, que no les conviene dejar la paz, que no les conviene. Entonces también luchamos contra eso. Es otro punto que también es bien importante, porque no es tanto la disposición que tenga la víctima y el victimario de sentarse a ahondar, sino que otros sectores de la política y de los militares también interfieren bastante. Sí, claro que sí. Y ya lo último sería cómo tratar de construir el país, em, no sé, cómo tratar de contar mejor la historia para que no se haga la repetición efectivamente, para tratar de hacer entender, por ejemplo, que hay gente que no ve a las personas como víctimas inocentes, sino lo que hemos hablado antes, cómo tratar de cambiar todos esos switch, cómo tratar de dar otro panorama hacia las personas. Y, y lo último que te quería preguntar ya es como algún pensamiento que creas que debería quedarse en la cabeza de muchas personas que esperamos que llegue esta información. Pues bueno, las redes sociales son la principal herramienta, pienso yo, para mover todo este tema. Y ya lo han hecho un muy buen trabajo. Hay muchas organizaciones que han hecho un muy buen trabajo difundiendo en redes y visibilizando. Entonces yo siento que no hay que desistir, que mientras esta herramienta exista, hay que difundir todos los casos, eh, darle voz a las víctimas, que es lo que han hecho muchas organizaciones. Siento que eso es muy positivo y mientras las redes y el Internet y todo esto exista, siento que es una muy buena estrategia para llegarle a las personas a fondo y en sus casas. Entonces sí se debe seguir visualizando. El voz a voz también debe seguir haciéndose entre las familias, entre los amigos, sentarse a hablar de estos temas que pueden llegar a ser incómodos, pero bajo el argumento con el argumento con la paz, hacerlo de una manera empática, sin discriminar y haciéndole entender al otro de pronto que está cometiendo un error si discrimina. Y el mensaje final sería que nos pongamos la mano en el corazón y de verdad meditemos un poco con respecto a que todos prácticamente somos víctimas en este país. Ya Así es. esto se está expandiendo, entonces siento que se va a hacer una interiorización de que la violencia se está volviendo una enfermedad y un problema y tenemos que frenarla y depende mucho de nosotros también hacerlo. Entonces, eh, siento que ese sería mi mensaje, interiorizar, pensar que así como ya está tan cerca y le ha pasado a personas muy conocidas, en cualquier momento también nos puede tocar a nosotros y no es algo agradable. Entonces, ahí generamos la empatía. Obviamente, el mensaje también va dirigido a las personas que discriminan mucho y estigmatizan. Diferentes, también es muy triste el tema de la indiferencia. Hay personas que no quieren voltear los ojos a otro lugar. Entonces, para que se den cuenta que en cualquier momento también puede pasar. Entonces, Sí, es tenemos que cierto. tener el corazón abiertos para entender lo que está sucediendo en el país y darle un giro.
Sí, no sé si ahí me estás escuchando, es que este Sí, computador no funciona genial. a Mi descargar, me quedan por si. familia Bueno, fueron desplazados de Antioquia, de Chigorodó, ujú, y sí, lo que dices, o sea, mi tío lo asesinaron, o sea, nosotros también tenemos así como una historia de pronto de otro conflicto, pero que es la misma guerra, ¿no? sí, Siento que es bien. es la misma cosa que se ha esparcido por todas partes y de unas y otras formas, como dices, cada uno ha sido tocado. Entonces, a veces siento que, por ejemplo, en mi familia lo que reina es el silencio. O sea, en mi familia no se habla de estas cosas, no se socializa, por ejemplo, el dolor, no se habla de la causa de la muerte, de la causa de la pérdida, de por qué ahora vivimos aquí y no allá. Eso no se menciona. Entonces, es como también para mí ha sido como un tema esto de poder poner en la mesa el tema y poder hablarlo, porque siento que son generaciones que, aunque de primera mano, no sé, sus abuelos, sus bisabuelos pasaron por ese tipo de situaciones, no saben que eso existe, que eso puede pasar, que eso pasa en el país. Entonces me parece pues que es como un poco irresponsable, ¿no? No contar esas cosas que hacen parte de la historia, ¿no? Que también hacen de pronto que la gente entienda un poco más y deje también de juzgar. Ujú. Bueno, esa eran como todas las preguntitas que Ay, puedo bueno, conversarte. espero que haya servido y que pues este mensaje también llegue a muchas personas más. Muchísimas gracias, David, por tu tiempo, por todas tus opiniones, por abrirte a este espacio, que sé que para mí también era un tema, ¿no? Yo no quería como eh, preguntar cosas equivocadas o que de No, pronto, porque sé que es un tema, entonces muchas gracias por el espacio y bueno, vale. Bueno, gracias a ti.